no hay mejor cosa que obedecer lo que Dios nos dice. Ustedes los pastores lo saben bien. Por eso mismo, el tema a tocar hoy, ¿sí?, es un tema en el cual muchas veces se le escapa, no se le da importancia. ¿Por qué? Porque a veces algunas personas, no todas, ¿sí?, no le dan importancia necesaria a lo que es la palabra, ¿sí? A veces la persona no le da la importancia necesaria a lo que es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Quién gobierna? ¿Quién manda? Porque por allí encontramos mucha gente hoy que decimos, sí, yo soy hijo del rey, de acuerdo, pero hay contraculturas a la palabra, ¿sí? Hay gente que siempre está en contra de lo escrito, de lo establecido, de lo que Dios ha dejado. Y cuando vamos a esa verdad, la cual nace en el corazón de Dios, nos encontramos con que chocamos ¿con qué? Con nuestra realidad y con la realidad que Dios nos dice en su palabra. Porque es muy fácil, mis amados, muy fácil para la gente, ¿sí? No digo lo que están en línea, pero es muy fácil para la gente decir esto. Yo soy hijo de Dios, estoy sentado en lugares altos. ¿Sabes qué? A Dios hay algo que le desagrada, que es la soberbia, que es la altivez. Y a nosotros que nos toca predicar estos mensajes también nos desagrada la soberbia, la altivez. ¿Por qué? Porque uno espiritualmente lo siente. Y cuando te toca ministrar, muchas veces, no es en todos los casos, ¿sí? Porque en algunos Dios le da una cosa y en otro otra. A mí el Señor me confía el mensaje así, directo, un mensaje que sacude las entrañas de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que seamos corregidos, para que seamos advertidos, para que seamos de parte de Dios instruidos en las Escrituras. La palabra de Dios no es un juego, el Evangelio no es un juego, la palabra no es un cuento de abuela, ni es un cuento de un vecino o vecina. El Evangelio, la palabra, es la inspiración misma de Dios para con la humanidad. La voz de Dios hablándote. Claro. Pasa lo siguiente. Que la persona no le quiere dar importancia, en algunos casos, a las Escrituras. Por otra parte, dividiendo un poco el tema, Dios ha dejado las hermosas congregaciones en todo el lado del planeta Tierra. Encontramos que solamente se llega hasta el bautismo del Espíritu Santo en algunas ocasiones. Y ahí no salimos, no hay visión muchas veces, no hay una visión de parte del Señor, ¿sí? Porque la persona no deja que Dios le abra el entendimiento, el conocimiento y el razonamiento. ¿Por qué? Te voy a decir algo. El anhelo de Dios, y escuche con mucha atención, por favor, es que se levanten ministerios, se levanten hombres y mujeres capacitados ministerialmente. Por eso qué ardua tarea lo de los pastores. Ver con los ojos espirituales qué es lo que se está moviendo en la iglesia para levantar, ungir, ¿sí?, a un siervo. No es fácil la tarea pastoral, igual no es el tema que voy a tocar, pero siempre el tema es el siguiente, que siempre lo voy a decir: oren por sus pastores. En el reino de Dios encontramos lo que es los ministerios, los talentos, los dones. Dios estableció, lo dice en su palabra, libro de Efesios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro de la palabra. Es la idea de Dios, es el pensar de Dios para que el reino de Dios baje. Si el reino de Dios baja de una sola manera, cuando la persona está llena del Espíritu Santo, cuando no hay llenura del Espíritu Santo, solamente son palabras. Palabras que pueden llegar a herir. El conocimiento humano no es palabra que viene del cielo. El famoso, clásico y hermoso rema de Dios para con una congregación o para con una persona no es solamente una palabra del hombre.
Muchas veces que el hombre quiere direccionar, muchas veces que el hombre quiere mandar a alguien, ¿sí? Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es poder y potencia. Eso es el Evangelio. Es llenura del Espíritu Santo. Es que se mueve, ¿sí? Está fluyendo internamente. Como dice la Escritura, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Debe estar fluyendo. Debe estar ese río, ¿sí? Quitando lo que es todo aquello. Viste que cuando un río fluye, muchas veces hay basura. Bueno, el río del Espíritu Santo fluye para quitar toda basura, para quitar aquello que impide la entrada al cielo. Es necesario, iglesia, ser lleno del Espíritu Santo. Es fundamental si querés que tu ministerio te vaya en crecimiento, si querés que se extienda la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a lo que es reino de Dios. Y vamos a leer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha primeramente, ¿sí? Esta parte. Dice la Biblia en el libro de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando hablamos de reino, tenemos que fijarnos qué significa la palabra reino. Del latín regnum, reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Nosotros estamos sujetos a alguien, a Dios. El concepto reino de Dios o reino de los cielos es un reino en el cual Dios es el gobernante y juez, cuya sede es el cielo, al igual que los reinos de la tierra. Esta forma de gobierno sería la monarquía absoluta. Obviamente que es la monarquía absoluta. Pero quería decirte esa definición. Hay muchas definiciones para decirte, pero quería decirte eso. ¿De dónde proviene? ¿Y qué es lo que hace? Ahora tenemos a alguien que es un rey. Por eso no es tan fácil decir yo soy hijo del rey. Tenemos que obedecerlo. Y cuando la Escritura me dice en el libro de Mateo 6:33, versión NBI, ahora sí, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, significa, implica, me dice, ¿sí? me habla el Señor diciendo, búsquenme a mí. Vayan a las Escrituras. Entiendan, comprendan qué es el reino de Dios y su justicia. Porque no es decir solamente, y porque la palabra dice así, claro, pero ¿qué es el reino de Dios y su justicia? ¿Sabes que la prédica del reino de Dios me habla de lo que es bajar reino de Dios? Que a donde usted se mueva, los enfermos sean sanados. Que a donde usted se mueva, los cautivos sean liberados. Que a donde usted se mueva, la persona que no tiene a Cristo reciba conversión, regeneración en su vida, reciba el perdón de Dios. Eso es bajar reino de Dios. Que cuando vas a algún lado, la persona diga, esta persona, por usted, ¿sí? Que baja reino de Dios, tiene algo diferente. Claro, está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué te pensás que Moisés, cuando bajó de allá arriba, así de ese monte, estando delante de la zarza, vino con ese rostro resplandeciente, estaba delante del Eterno? Delante del Dios de los cielos, del Dios de los apóstoles y el Dios de los profetas. Ahora la palabra me dice, bien claro, en 1 Corintios 1, 6, 9, 10, la contracultura de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es esto, es santidad, es moverse bajo la unción de Dios, porque Dios te ha delegado un trabajo dentro de su reino. Ahora la contracultura, ¿sí? Es esto. Dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Toda persona que tenga alguna de estas características podrá decirme que cree en Dios, mas no va a entrar en Él. No lo va a heredar. ¿Por qué no lo va a heredar?
Porque cada vez que vos le hablas de Cristo, siempre tiene algo para escabullirse. Y acá está hablando de pecados. Dice, no erréis. Esto nos habla, ¿sí?, a que a veces no perdamos el tiempo con personas que ya eligieron su camino. Yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo. Queda solamente la misericordia de Dios para que trabajen tales personas, pero yo quiero que su ministerio crezca y fluya. No que siempre esté con una persona y una, ahí, ¿no es cierto? Y hablándole, y dale, y vamos, y dale. Yo no soy de ese tipo de persona, de andar ahí diciendo a la persona, dale, vení, dale. No, 2 veces le hablo, más no. Y te digo por qué. Porque hay más gente esperando por la palabra. Por otra parte, ya me han pasado experiencias, sí, muchas experiencias así. Por eso las Escrituras dice que no erremos, ¿sí? Y acá nos da estas características. ¿Sabes que el reino de Dios no acepta gente? ¿Por qué dice ni los afeminados? Porque la palabra nos dice en otra parte, portaos varonilmente, ¿sí? Fíjate que es contra cultura, contra palabra. Entonces esta parte, ¿sí?, que me habla contra el reino, esa gente no va a heredar el reino de Dios. Porque estoy hablando de lo que es reino. Del otro lado hay personas que van a escuchar este mensaje y están viviendo con estas características. Son idólatras, ¿sí? Tal vez porque se te ha enseñado, no lo sé por qué, pero déjame decirte algo, que si vos sos idólatra, seguís a una estatua, si vos seguís a un hombre, seguís a un brujo, a un hechicero, seguís a un chamán o seguís a todo ese tipo de personas que lo único que hacen es adulterar el Evangelio de Jesucristo, que agarran la Biblia para su conveniencia, déjame decirte que no vas a conocer lo que es la salvación. Te lo vuelvo a repetir otra vez. Si vos honrás una estatua, honrás a un hombre que no es de Dios, lo seguís, ¿sí? A un curandero, se le dice acá en Argentina. A un brujo se le dice acá en Argentina, seguramente en otros lugares también, a un satanista. Gente que sirve al diablo, si vos lo seguís, estás siendo engañado. Y si vos estás escuchando esta palabra ahora, escapate de las garras del mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Satanás es el diablo. Si ahora mismo, ¿sí?, está escuchando a alguien que practica ciertas cosas, Dios es fiel y justo y Él te va a perdonar si te apartás de ese pecado. Mi alma te alaba, Jesús. La idea del Señor es que las almas sean salvas, pero que sean convertidas, no que solamente que sigan viviendo con las prácticas de antes. Amén. Que haya una conversión. Porque si no hay una conversión, ¿de qué sirve? La persona va a llevar una carga que Dios no le dijo que la lleve. Es más, la persona se empieza a convertir en simpatizante del Evangelio. Me gusta ir a la iglesia. Que te guste una cosa y que vayas a nutrirte de la palabra y ser lleno, ¿sí?, y para alcanzar almas es otra. Ahora bien, las Escrituras nos hablan mucho sobre este tema, muy profundamente. Hay personas que son maldicientes, que hablan mal de uno y del otro, y aún lamentablemente hay personas que van a las congregaciones y son maldicientes. Hablan mal, murmuran, maldicen, mal decir. Están maldiciendo. Hablan de uno, hablan del otro. Obviamente que la maldición se mueve en la murmuración, ¿no es cierto? 2 pecados tremendos, horrendos. Pero piensan que tienen comprado la llave del cielo. Y hablan de uno, del otro, y hablan del pastor, y hablan de este y del otro. ¿Vos no sabés que está haciendo de estorbo? ¿Murmurando? Está haciendo estorbo para otros. Aún aquellos que publican cosas en las redes sociales que la puedes ver una persona que le cuesta, y en vez de empujar para que le vaya bien, está haciendo de estorbo.
Llama por teléfono, más vale. Habla con esa persona. No sea de estorbo. Pero gracias al Señor, ¿sí?, que esta palabra nos hace ver los errores. Porque cuando hay ese tipo de errores, lo que pasa es lo siguiente. O ese tipo de pecados, lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Empezás a vivir una vida desacreditando y desacreditás, ¿sí? Y seguís acreditando y seguís viviendo de esa manera. Lo que pasa es que es sencillo, al que hay personas que les falta conocimiento de la palabra, ¿sí? Es fácil hablar de cualquiera, ¿sí? Pero de repente vos decís, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Algo cotidiano, ¿sí? ¿Por qué estoy sin trabajo? Algo cotidiano, te digo. Fíjate cómo vivís. Fíjate a quién servís. Fíjate en qué invertís tu tiempo. Recordá, como te dije al principio, que yo te hablo valores y principios de la palabra, ¿sí? De Dios, no valores y principios o palabras mías, palabrerío mío, porque en el Evangelio Dios censura a aquellos que se levantan solo. ¿Qué se levantan solo? Aquellos que se enojan con un verdadero hombre de Dios, un verdadero pastor, y abren sus kiosquitos, sus iglesias. Esos son los que distorsionan la palabra. Y si me estás escuchando, déjame decirte que te vuelvas de donde has caído. No estamos para andar jugando a ese tipo de cosas. Y esos son los que ensucian el verdadero evangelio, los verdaderos hombres de Dios. Por eso tenés que arrepentirte. ¿Por qué este tipo de mensaje? Recordad que va a muchos países. Y hay diferentes filosofías, diferentes formas, diferentes culturas, pero la palabra es la misma. Ahora bien, seguimos adelante. Dice acá, esto es tremendo lo que dice la Escritura. En primera, ¿sí? Me quedé con una palabra más, ¿sí? Me quedé con una palabra de estas características, porque es lo que hay, ¿no es cierto? No sabés que los injustos no heredarán el reino de Dios. Los injustos, hay gente que es injusta y que piensa y me dice, no creo en Dios, sí, pero sos injusto. Me dices de una forma diferente, sos injusto. Hermano, no sea tan malo. No soy malo, sos injusto, debes cambiar esa actitud. Conociendo, estás errando, sos injusto. Y el injusto no entra, no lo va a conocer, no va a heredar el reino de Dios. Los idólatras, como te dije recién, los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, y los que se echan con varones y los ladrones, aquellos que estiran la mano, viste, que les gusta andar agarrando lo que no es de ellos, como se dice acá en Argentina, esa gente no va a heredar el reino de Dios. Sencillo. Y acá vamos a ir mucho más fuerte todavía. ¿Cuánta gente que dice creer en Dios y que se va portando una Biblia bajo el brazo, vive robando? ¿Se entiende? ¿Vos te pensás que a Dios le pasa de largo eso? Porque tras que ni ellos entran, no dejan entrar a los demás. Tal vez hay alguien que tenga la necesidad de conocer a Cristo, ¿sí? No la religión, ya te dije muchas veces y siempre lo reitero, que la religión mata, ¿sí? Hay personas que viven con la religión y escúchame, la religión tiene mandamientos y estatutos y decretos de hombres, mas el evangelio es poder y potencia. Dios conoce lo profundo de tu corazón y sabe lo que estás pasando. Y el trabajo de la iglesia es reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo. Y usted y yo somos ¿qué? El puente. ¿Para qué? Para que los demás vayan a Cristo. Cada persona toma su decisión. A la larga se dará cuenta. Es tremenda esta palabra y es fuerte. Los ladrones no van a entrar. Tremendo. Ni los avaros tampoco. Esa persona que ni siquiera se le ha convertido al bolsillo. Que dice, no, sí, vamos a orar para que Dios provea. Claro, pero si Dios te proveyó a vos, dale
a aquellos que necesitan. ¿No te das cuenta de que cuando se habla de la palabra hay valores y principios que muchas veces uno pasa por alto? Valores y principios. Cuando vos hablas esto en una iglesia seria que trata, ¿sí?, de vivir la palabra, no hay problema. Pero cuando vos hablas esto en una iglesia donde es cualquier cosa, se te enojan, se te enfadan. Te hablo esto por experiencia, ¿sí? Lo he vivido. Se te enojan. El problema es que se enojan con el mensaje de la palabra, no con uno. A uno, como siempre digo, le toca la parte de dar la cara, ¿sí?, y entregar este mensaje. Como alguien dijo, ¿te hiciste pastor? No, yo no me hice. Ni tampoco lo soy. La palabra te habla de ministerios. Diferentes trabajos dentro del reino de Dios. El pastorado es una, el evangelista es otro. Y los que son pastores saben y conocen bien lo que estoy diciendo. Ahora bien, dice la Biblia, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, aquel que estafa, ¿sí?, aquel que te cobra lo que no es, te está estafando, no va a entrar al reino de los cielos. No lo digo yo, ahí está, en las Escrituras. Yo solamente estoy comunicándote lo que está escrito acá. Pero bien, se supone y se sobreentiende que todo hijo de Dios, ¿sí?, conoce y sabe cómo vivir, ¿sí? Hay personas que como que le cuesta. ¿Sabes por qué le cuesta? Porque no quieren agradar a Dios. La Biblia me dice algo, a mí me enseña algo, escucha con atención, que Dios mira la intención del corazón. Hay una intención en el corazón. ¿Cómo no la va a mirar Dios si está en nosotros, Dios, sí? Entonces Dios mira esa intención del corazón y del pensamiento. Y sabe, conoce. A veces, ¿por qué esto se recalca muchas veces? Porque la persona, ¿sí?, la persona, muchas veces, aún conociendo a Cristo, vive como quiere, se le da la forma de vivir como quiere, y vaya, a mí, ¿quién me va a decir algo? ¿No es cierto? Está de moda mucho esa frase, que yo hago lo que yo quiero, perfecto. Pero no te das cuenta de las consecuencias que vas a traer. Digo, ser bendecido por Dios no significa tener cosas materiales. Esa es una añadidura, ¿sí? Ser bendecido por Dios es tener lo espiritual que te dije recién, ministerios, talentos y dones. Y Dios te añade, sí, te bendice, claro, te añade y te bendice. ¿Qué? Lo que hace falta para vos y para otros. Pero hay gente que va detrás pensando que eso es bendición. No, primero la obediencia. Y la obediencia a Dios, cuando vos entendés y cuando vos comprendés lo que el Espíritu Santo hace y lo que Jesucristo hace en la cruz, no es una esclavitud. Hay personas que dicen, no, pero yo voy a la iglesia, me van a decir esto, me van a decir lo otro. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde lo sacaste? Siempre hay gente que habla cualquier cosa. Tendrán su paga también. Gloria a Dios, qué bueno que es Dios, ¿sí? Ahora bien, esto no solamente pasa acá, pasa en todos lados. Vamos a ir a lo que es el libro de Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor hablándole aquí a Nicodemo. Claro, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo hago? La pregunta del millón, ¿sí? ¿Cómo hago? Reconociendo que sos pecador. Cuando vos reconoces que sos pecador, ¿qué es lo que pasa? Enseguida el Espíritu Santo cambia tu corazón, primeramente, ¿sí? Regenera, cambia, transforma tu corazón. ¿No lo crees? Si no lo crees, entonces, de gusto que escuches. Pero si lo crees, es hora y tiempo de que digas, Señor, reconozco que mi vida no tiene sentido así. No sé ni a dónde voy ni de dónde vengo. Y cuando vos le hablas a Dios de esa manera, vas a tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Y sin ninguna duda,
te vas a agarrar de Cristo como nunca antes. Acordate lo que hoy te digo. Jesús le respondió a este hombre que conocía todo, a Nicodemo. Nicodemo era una persona que se conocía todo el Pentateuco. Digamos, a la comparación de hoy, es como aquellas personas que se conocen toda la Biblia, pero no hay nada del Espíritu. En cierta ocasión me pasó a mí un caso. Y qué misericordia la de Dios, ¿no? Estábamos en una reunión de varones y había un hombre, muchos varones de todo el país, ¿sí? Y había un varón, ¿sí?, que era director en teología, ¿sí? Conocía y mucho de la palabra, pero él se puso de rodillas ahí delante de 300 varones habíamos, ¿sí?, de todas las edades, y lloraba y decía: quiero conocer a Cristo. Fíjate, él leía la palabra, pero la leía de una forma equivocada. La forma equivocada solamente la conoce Dios, la cual estaba en su corazón y pensamiento. Y él quebrado, ¿sí?, porque todos recibían de Dios, Dios cambiaba, él se arrodilló delante de todos nosotros. Fue tremendo lo que Dios hizo. Lo que no pudo la sabiduría humana en 33 años, en un segundo, Dios lo cambia. Por eso te digo que te conviene. Y esto pasa también a aquel que tiene a Cristo. Todos los días hay algo nuevo de parte de Dios. Todos los días Dios te sorprende. Y hay personas que no, que piensan que o toman esta actitud errónea, ¿sí? Van a la congregación y bueno, y a la casa. Y así. No, el Evangelio no es así. Ir a la congregación, si vos tomás el Evangelio como algo sectario, estás muy errado del enfoque de Jesucristo hacia la iglesia. Esto es casa, iglesia y al mundo a predicar, a anunciar, y por las radios, y por la internet, y por donde sea. Porque se sobreentiende que si tenés algo que es de reino, que le va a hacer bien a la persona, ¿sí?, que va a salvar a la gente, porque los va a salvar, lo vas a dar, no vas a estar encerrado acá en tu casa. Pero hay personas que no, que tienen miedo. Tengo vergüenza, que van a decir mis amigos: ¿y qué? ¿Te va a salvar tu amigo? ¿Te va a salvar? ¿Va a quitarte esa raíz de amargura que tenés en el corazón? Esos detalles tan profundos que están en tu corazón, ¿sí?, que todavía hay personas que sirven a Dios y están con ese dolor, esa angustia en el corazón. Deja que Cristo trabaje, rendite a Dios. El día que te rindas a Dios, ahí vas a conocer profundamente el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, el Jesús tan bonito que dibujan las esculturas de los hombres que hacen negocio. Jesús puso el rostro duro contra esa generación y la generación de hoy, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cada vez que Jesucristo andaba por una aldea, andaba por una ciudad, era motivo para que se estremezcan los avernos. Era motivo para que, como le pasó al gadareno: ¿qué tienes conmigo? ¿Sí? Y los demonios lo conocían, claro que lo conocían. Lo mismo usted. A donde va, tu enemigo te conoce. Y muchos me dicen: no, pero no es tan así. Mirá, saca esta conclusión. ¿Cuántas personas hay hoy que tienen problemas mentales, psiquiátricos? Un montón. Fíjate vos. No me hagas caso a mí, fíjate vos. Entonces ahí te vas a dar cuenta. Ahí te vas a dar cuenta que lo que te digo no es que tengo razón yo. Dios ya en la palabra lo está diciendo.
Gente con el entendimiento entenebrecido, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere Dios de esa gente? Que vos les lleves el mensaje de salvación. Hay personas que están viviendo arraigados a muchas cosas que han pasado que han vivido en su pasado y están arraigados, están ahí. Y necesitan del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Reconocer que uno es pecador y buscar a Dios. Y vas a ver cómo vas a ver las Escrituras de otra manera. Lee la Biblia. Pero no entiendo, claro, pero si no te pones a leerla nunca vas a entender. Yo no entiendo por qué hay personas que me dicen, no, pero yo no puedo leer. ¿Cómo que no podés leer? Voy a ser un poco más hiriente en esta parte. ¿Cómo podés leer las murmuraciones y los chusmeríos de las redes sociales? Y los comentás y los hablás. Pero la Biblia no la podés leer. ¿Cómo es esto? ¿Vos te pensás que a Dios uno puede burlar a Dios? No, amigo, no. Estás muy equivocado. Pero hay personas que tienen un corazón sencillo y aceptan esto, ¿sí? Y dicen, verdaderamente, tengo que buscar a Dios. Pero hay personas que conocen la palabra. Bueno, después la leo, total. Yo ya conozco. Qué soberbia, ¿eh? Qué altivez. Si estás viviendo de esa manera, déjame decirte que Dios no te escucha. ¿Cómo que Dios no? ¿Cómo? Dios al soberbio le da la espalda, lo mira de lejos. ¿Se entiende? Al humilde, aquel que dice, necesito, ayúdame. Bueno, ese sí, pero al soberbio, no. Hay tantas cosas que Dios nos enseña al reino de los cielos. Por ejemplo, se puede convertir hoy una persona y Dios usarlo de acá a una semana. ¿Cómo? Tan rápido, Dios tiene que hacer la obra. ¿Y qué? ¿Usted va a decirle a Dios cómo tiene que trabajar en una persona? Si la persona se arrodilla o camina así, o está recostado y ora y ora y ora y busca y lee y Dios le da entendimiento, Dios lo levanta, Dios acomoda las cosas. Nosotros no tenemos por qué tratar de alterarnos a ver qué es lo que va a hacer Dios. Las cosas son de Él, y cuanto más si Él agarra y levanta a una persona hoy en día y lo usa, vos tenés que estar más que contento. Es que pasó, la historia me habla de un predicador y Dios lo levantó como un evangelista internacional después de estar en ayuno 40 días, obviamente sostenido por el Espíritu Santo. Nell Frisbee era adicto al alcohol y a las drogas. Y él, ¿cuánto vale una esposa que ora, Él tenía una esposa que oraba y clamaba por él. Lo dejaron libre. Él se encerró en ayuno para agradecer a Dios. Pasó una semana, dos, pasaron 28 días. Llegó a los 40. Dios lo llena totalmente con el Espíritu Santo. Muy importante ayunar y buscar de Dios. Es básico si querés éxito en el ministerio que Dios te ha dado. O sea, si querés dar fruto, ¿sí? Para Cristo. Y este hombre, Dios lo usaba de forma milagrosa y poderosa en todos lados. Esto es sencillo. Si querés ver la mano de Dios en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu ciudad, en tu ministerio que Dios te ha confiado, orá, ayuná, lee, movete. De esa manera. Eso pasa cuando el reino, ¿sí? El reino de Dios está en tu vida de una forma de la cual no tenía Nicodemo. Por eso el Señor le dijo, respondiendo a Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. Cuando vos estás trabajando en la obra de Dios de esa manera, no sos de aquellos cristianos que se la pasan criticando todo. No, de ninguna manera. Pero en otros países hay gente que lamentablemente se la pasa criticando, sí, montones, en todos los países, sí, criticando, no tienen respeto para nada, sí, a la palabra, sí, respeto de la palabra. Ellos se mueven como quieren. Se ríen de este mensaje cuando lo van a escuchar y después hay consecuencias. Es triste, pero uno hace lo que tiene que hacer y Dios se encarga de lo otro.
A veces yo no entiendo, sinceramente no entiendo a la persona que me dice no puedo leer. ¿Cómo que no puedes leer? No puedo orar. ¿Qué? ¿Alguien te sujeta la boca? Y si no puede orar, llama a alguien para que ore por vos y vas a poder orar. Orar es comunicarte con Dios. Es hablar con Él y Él con vos. Toda persona sabe cómo está la situación hoy por hoy en el mundo. Hace unos días estuve comunicándome con gente del norte de Estados Unidos y no crea que la cosa está muy bien. También con gente de Europa. Y todo está pasando como nos habla en el libro de Daniel. El que lee, entienda, dice la palabra. Hay que prepararse, iglesia, ¿sí? Hay que buscar más de Dios. Te lo digo con toda humildad y con todo respeto. Si del otro lado hay personas que no tienen a Jesucristo y quieren convertirse a Cristo, arrepentirse de sus pecados, repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Lávame con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Espíritu Santo, lléname por completo mi alma, mi espíritu y mis pensamientos, mi mente. Amado Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Ayúdame a serte fiel. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y a servirte hasta que tú vengas a buscar tu iglesia. Señor, ayúdame a no entrar en la rutina, sino que siempre experimente algo nuevo de parte tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, hay fiesta en el reino de los cielos. Hay danza, hay júbilo. Así es el reino de los cielos. Dios no es alguien que está con una vara y alguien amargo preparándote, ¿sí?, para pegarte si venías a los pies de Él. No, Dios no es así. Dios cambia el lamento, ¿sí?, en baile. Te mando un fuerte abrazo y si Dios quiere nos reencontramos mañana. Que Dios bendiga tu vida.